Hola con todos nuestros oyentes y visitantes del canal. En los anteriores videos hemos hablado un poco sobre matemáticas, sobre la suma, sobre la multiplicación, pero el día de hoy cambiaremos de capítulo y hablaremos sobre un poco de historia, específicamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo inició esta guerra? Esta guerra inició con Adolf Hitler, quien asumió el poder de Alemania en 1934. Hitler llevó a cabo una reforma total de toda Alemania, fortaleciendo el poder militar, la economía, la infraestructura, etc. Y todo esto hizo que Alemania se encuentre en capacidad de entrar en una nueva guerra. Y todo inició con la invasión a Polonia. Las tropas alemanes invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió el este de Polonia. Y esto se dio porque la Alemania y la URSS tenían un pacto de no agresión. Entonces, una vez que Alemania invade Polonia, Francia y Gran Bretaña deciden declarar la guerra a la Alemania nazi. Pero ¿cuáles eran los bandos o los países que se enfrentaron entre sí? Por un lado estaban las potencias del eje, que estaba constituido por Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado estaban los países aliados, que estaban constituidos por la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Estos fueron los principales países que se enfrentaron entre sí. Pero ¿cómo es que entró Estados Unidos a la guerra cuando todo estaba sucediendo en Europa, muy lejos del continente americano? Pues Japón ataca la base militar de Estados Unidos en Hawái, llamada Pearl Harbor en 1941. Este hecho hizo que el presidente Franklin D. Roosevelt declarara la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941. Y así fue como Estados Unidos se involucró finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Como dijimos al inicio de nuestro video, Alemania y la Unión Soviética tenían un pacto en el que habían acordado no agredirse. Sin embargo, la ambición de Hitler hizo que el ejército alemán nazi invadiera la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Y se podría decir que los nazis estaban derrotando a los soviéticos, porque estaban muy cerca de tomar la capital de la Unión Soviética. Sin embargo, el feroz invierno de Rusia frenó el avance alemán y finalmente la Unión Soviética, con todo su poder, derrotó a la Alemania nazi y la sacó fuera de su territorio. En este conflicto, una de las batallas más famosas fue la batalla de Stalingrado. Yéndonos a 1944, sucede el día D o la batalla de Normandía. El 6 de junio específicamente de 1944, las fuerzas aliadas hicieron el plan de invasión más grande que jamás se haya visto. El objetivo era invadir Normandía, que era una playa que se encontraba en Francia, y era el primer paso para recuperar territorio francés y hacer que los alemanes retrocedieran. Entonces, se utilizaron aproximadamente 7.000 barcos, 10.000 vehículos y 156.000 soldados. Esta fue una de las batallas más sangrientas, pero también una de las más importantes que dio cambio en la guerra. Los finales de la guerra. Por el lado oriental venía la Unión Soviética atacando a Alemania, y por el lado occidental estaban las fuerzas aliadas. Pero fueron finalmente los soviéticos quienes llegaron primero a Berlín, y una vez que llegaron a Berlín, encima del Palacio de Berlín de los jefes de Estado, pusieron la bandera de la Unión Soviética. También el 30 de abril de 1945, Hitler muere. Él se suicidó y hasta ahora no se encuentran sus restos. Entonces, en Europa la guerra ya había llegado a su fin.
Sin embargo, faltaba que termine la guerra entre Estados Unidos y Japón, que se estaba dando en las islas del Pacífico. Entonces Estados Unidos estaba en una gran disyuntiva, porque tenía dos opciones. Podía invadir Japón, pero lo que causaría millones de muertos de sus soldados, de civiles en Japón, etc. O una salida más rápida, que era lanzar una bomba atómica. Entonces Estados Unidos decidió esta segunda opción y lanzó dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y esto fue ya el fin de Japón. Y finalmente, en septiembre de 1945, Japón firma su rendición, como lo podemos ver en la foto de aquí. Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. Pero ya en un ámbito que no es bélico, durante la Segunda Guerra Mundial se dieron los campos de concentración en Alemania, que eran campos en donde se almacenaban literalmente judíos y se los hacía trabajar de forma inhumana o simplemente se los mataban, porque Hitler tenía un fuerte odio contra los judíos y murieron también millones de personas en estos campos de concentración. Ya hablando específicamente de las cifras de los muertos, se calcula que entre 50 y 70 millones de personas, entre militares y civiles, murieron en la Segunda Guerra Mundial, y unas 19 y 28 millones murieron por enfermedades y hambrunas causadas por la guerra. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video sobre la Segunda Guerra Mundial. Estén atentos a los próximos videos que subiremos y gracias por todo. Hasta la próxima, amigos.